5:30, hora de aquí, de Canarias, y veo que se me ha ido un poquito, 10 minutos. Vamos a hablar hoy, y después voy a mostrar algunas ejecuciones, pero vamos a hablar de lo que es la sobrecarga progresiva. Yo creo que tiene importancia, sobre todo los que estuvieron ayer escuchando de por qué tenemos que seguir un programa de entrenamiento, o por qué yo considero que es lo óptimo. La sobrecarga progresiva es uno de los principios del entrenamiento y básicamente se trata de el incremento gradual, eso sí, del estrés sobre tu cuerpo durante el entrenamiento. Ese incremento de estrés va a hacer que vayas mejorando. Y es una de las partes que tiene un programa de entrenamiento. Es una de las partes que diferencia lo que es, como hablábamos ayer, entrenar de hacer ejercicio. Además, el concepto de la sobrecarga progresiva, que no es otro que la palabra es perfecta porque es progresivamente ir sobrecargando las demandas musculares de tu cuerpo y las demandas orgánicas. El objetivo ese a la vez tiene una especie de compromiso con un plan de entrenamiento e incluso, aunque a mí la palabra no me gusta demasiado, te mantiene con especial motivación a la hora de acometer la siguiente sesión de entrenamiento. La sobrecarga progresiva atiende a la consistencia en un entrenamiento, a la progresión y también de vez en cuando, como van a ver después, en otro de los extremos, a una mayor agresividad también en el entrenamiento. Es curioso, pero la sobrecarga progresiva se ilustra muy bien con una foto. En entrenamiento lo conocemos, es un mito, el mito nos vamos a la antigua Grecia, ¿no? De Milos de Crotón. Eso era un deportista de la antigua Grecia que jugaba en esas Olimpiadas antiguas, esos Juegos Olímpicos. Y no sé si han visto ahora cuando yo les hable un poco de esto. Hay un mito sobre que Milos de Crotón, para prepararse, durante 4 años, cada día cogió un becerro y se lo echó arriba y empezaba a caminar. No sé si iba hasta la montaña y bajaba. Y lo hizo durante cada día con el objetivo de prepararse para sus Juegos Olímpicos, ¿no? Bien, durante 4 años, obviamente el becerro se fue convirtiendo y en 4 años ya era un toro y Milos de Crotón lo seguía cargando a los hombros. Obviamente, mientras el becerro se convirtió en un toro, el personaje nuestro, Milos, fue creciendo en musculatura. Y si se dan cuenta por ahí, algún entrenador o alguna persona que lo haya visto, cuando hablábamos de sobrecarga progresiva, muchas veces verán ese tipo flaquito al principio con un becerrito, pam, 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 y al final se ve un tío muy fuerte, muy musculado, con un toro arriba. Es Milos y su becerro, y los dos han crecido por esa sobrecarga progresiva de a diario. Perfecto, Orlando. Bien. En la sobrecarga progresiva, para mí hay tres pasos fundamentales, porque lo primero que todo el mundo piensa es más kilos, ¿verdad? Es lo primero. ¿Qué hay que levantar? Pues más kilos para mejorar. Bien, como dice un gran amigo entrenador, más no es mejor, y yo añado no siempre, pero hay ocasiones en las que no nos queda otra que hacer un poco más. ¿Por qué digo esto? Porque la primera opción siempre de sobrecarga progresiva no tiene por qué ser en la imagen que ustedes pueden tener de alguien muy fuerte que levanta kilos y que al próximo día tiene que levantar siempre un poco más. No, la sobrecarga progresiva también se da en aquellos novatos e incluso en aquella gente que no ha empezado. Entonces, para mí hay tres partes fundamentales. La primera es la de la ejecución en sí. Ayer hablábamos de la curva de aprendizaje, ¿no? Significa que todo el mundo tiene que pasar por un proceso para aprender un patrón de movimiento. Entonces, esa propia ejecución, ese propio desarrollo del patrón de movimiento supone una sobrecarga progresiva y es esa propia curva de aprendizaje. Cuando alguien está empezando a aprender un patrón de movimiento, obviamente la sobrecarga progresiva va a ser muy despacito, pero va a ser la propia ejecución en sí. ¿De acuerdo?
En el segundo paso está lo que llamamos, y ya se produce, la dosis mínima efectiva. Ya estamos en un estadio un poco superior y esa dosis mínima efectiva supone que ya para lo que estabas haciendo necesitas un poco más y necesitas un estímulo mínimo que te haga mejorar. Entonces, por ejemplo, en ese estadio, ya en esa fase, donde tú tienes los aprendizajes ya bien desarrollados y optimizados, si tú haces, si quieres ganancias y tú realmente te quedas a una serie, por ejemplo, a más de 3, 4 repeticiones en el bolsillo, en lo que llamamos en reserva, obviamente tienes que hacer algo más para mejorar ahí. Muchas veces los entrenadores, o por lo menos yo, cuando alguien termina un ejercicio, yo suelo preguntar mucho: ¿cuántas repeticiones más podías hacer antes de empezar a colapsar? Le digo yo. Es decir, no significa el fallo muscular, sino a colapsar en el sentido en el que cuántas te quedaban para romper tu hegemonía, para romper esa ejecución limpia y nítida. Pues a veces ahí vamos mejorando mucho lo que es el ratio de percepción del esfuerzo. Entonces a veces me dicen: Tommy, yo creo que 2 más y ya no podría más. Si me dicen puedo hacer 4 o 5, estamos muy por debajo en el umbral, ¿vale? Y en el tercer caso está ya la mayor demanda. Ese es el tercer caso. El tercer caso es realmente esa demanda, esa ganancia de gente muy avanzada que realmente necesitan buscar algo más. Y ese algo más no siempre está enfocado en 1 kilo más, sino en otras cosas que vamos a ver. Obviamente, el novato y el avanzado están en unos extremos ampliamente diferenciadores. Mientras que el primero prácticamente entra y con pestañear un par de veces empieza a tener adaptaciones a ese estímulo, el avanzado va a tener que buscar cosas muy distintas para poder seguir progresando. Eso es ley de vida. ¿De acuerdo? Entonces, el primer paso, yo lo que voy a hacer hoy es, les voy a explicar las posibilidades que hay de progresión en la carga y después les voy a poner un ejemplo con 2 ejercicios básicos. Para mí el primer paso de progresión en la carga es el control total de la ejecución. ¿Vale? Esto no quiere decir que no se pueda cargar un ejercicio a alguien que realmente no sabe hacer un patrón de movimiento. Y me explico rápidamente. Si yo le voy a enseñar a hacer a alguien un squat y quiero que controle bien su cuerpo, quiero que haga una ejecución perfecta, lo primero que podemos pensar es, claro, sin carga externa al principio. No siempre. Porque algunas veces yo creo que alguna vez lo he hablado y está demostrado, yo tengo amplia experiencia en eso porque lo he vivido. Muchas veces una pequeña resistencia hace de asistencia. ¿A qué me refiero con esto? Son sensaciones sinestésicas. Si yo voy a hacer un squat y quiero que mi cliente forme su cuerpo una unidad integral y que baje muy controlado, etcétera, etcétera, a veces tener una pequeña carga le da una sensación sinestésica al cuerpo muchísimo mejor que si no tiene nada. Aunque eso es muy difícil de ver ahora, y nos estamos metiendo ya en terrenos mucho más avanzados de entrenadores, y no quiero que esto sea así. Si yo enseño a lanzar a alguien, a lanzar por encima de la cabeza como si fuera un jugador de béisbol o de balonmano, y lo que le estoy enseñando es con una pelota de ping-pong, básicamente no tiene sensaciones, no va a tener información neural suficiente. Pero si le enseño con algo que pese un poquito más, que es, por ejemplo, una mandarina, una naranja china de esa, ahí las sensaciones articulares son mucho mejor, voy a aprender mucho mejor porque me está dando una mejor información. Y ya si nos vamos al otro extremo, si tengo una bola de esas de peso muy grande, pues no voy a enseñar a nadie. Entonces esas sensaciones son buenas. Por eso digo que muchas veces aprender un movimiento no significa que no podamos asistir el movimiento con una resistencia. ¿De acuerdo? En el segundo paso, el que todos conocemos, cómo progresar. Obviamente, más kilos.
no hay tu tía. Si yo soy capaz de poner más kilos mañana en una pesa, en una barra, y ayer levantaba 40 y mañana soy capaz de esforzarme y levantar 42, 43, yo me voy a hacer más fuerte. Va a llegar un tope, o muy cerca del tope, pero yo me voy a hacer más fuerte. Otra forma de progresar es obviamente hacer más repeticiones, que es la que yo prefiero antes de los kilos. Es decir, oye, ¿cuántas repeticiones me puedes dar? No sé, tienes que hacer entre 8 y 12. Y entre 8 y 12 te vas a parar cuando te queden 2 en el bolsillo. Es lo que llamamos nosotros 2 o 3 en reserva. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahí, vemos qué estímulo puede aportarle crear más repeticiones en la próxima sesión de entrenamiento que venga. Porque cada sesión, si realmente se quiere ganancias y se quiere mejorar, mínimamente hay que ser un 1% mejor. Joao dice que Joao no me deja tranquilo, saben ustedes, ¿no? Él o está conmigo o está preguntando. Es verdad, dice, me pasa siempre. Con una cierta carga me siento mejor para hacer el movimiento. Claro, en el caso de Joao, también con una lesión de rodilla, una sensación de tener una cierta carga te asiste mejor a un posible movimiento. E incluso a veces a un mejor rango de movilidad articular. Puedo hacer más repeticiones, como dijimos. Hablando de las repeticiones no son la cosa más relevante del mundo, ¿de acuerdo? Si ustedes vieran uno de mis programas, muchas veces yo pongo 3 series, por ejemplo, o 4 series, por 8-12. 8-12. Bueno, pues Tommy me puso 8-12, yo hago 8, y hasta luego, Lucas. No, ellos saben qué significa que entre 8 y 12, porque es un rango de repeticiones que queremos trabajar, me tienen que parar cuando más o menos queden 2 repeticiones para llegar al colapso, que no es el fallo muscular, ojo, que es el fallo técnico y la sensación que tú tienes. ¿Qué significa esto? También, que si hago 8-12 y me quedan todavía 3-4 más, la carga que estoy utilizando obviamente tiene que subir. Eso no hay. Y muchas veces digo que las repeticiones no son relevantes porque cuando yo trabajo con alguien de forma presencial, es una risa, pero muchas veces me dicen, Tommy, y ya, y casi siempre digo, yo estoy viendo la ejecución y casi siempre les digo, 2 más. Muchas veces yo les digo, porque ellos me dicen, no, si ya llevo 10. Digo, mira, si yo soy entrenador, yo no soy un contable, yo no estoy aquí para contarte repeticiones, yo estoy aquí para ver tu ejecución cómo es, y como veo que vas bien, normalmente yo sé que en 2 más mi objetivo contigo está cumplido. Entonces, no son tan relevantes. Lo que son relevantes son los rangos de repeticiones, llevados hasta casi el máximo esfuerzo. Si yo trabajo entre 3 y 5 y sé que no puedo ir mucho más allá de eso, estoy trabajando fuerza máxima. Si estoy trabajando entre 6, 12 y sé que no puedo ir más allá de eso, estoy trabajando tamaño y si no, endurance, resistencia. Vale, pero no nos liemos con eso. La siguiente forma de progresar, hemos hablado de control de la ejecución, hemos hablado de más kilos, de más repeticiones, es meterle más volumen, es meterle más series. Cuando una persona va desarrollándose mejor, si puede aceptar su organismo más series, bienvenida sea también, es una forma también de sobrecarga. Y la otra forma, aunque no se tiene demasiado en cuenta, es acortar los tiempos de recuperación, dependiendo del objetivo que tenga. Pero si tú eres capaz de la misma sesión que hiciste ayer, la semana que viene, hacerla con las mismas cargas, etcétera, etcétera, y acortar el tiempo total de la sesión, acortando el espacio entre super series, etcétera, etcétera, estás mejorando. Estás mejorando. Tienes una demanda muscular y tienes una demanda orgánica bastante mejor que la semana pasada. Y si están dentro de un plan de entrenamiento y realmente quieren mejorar y quieren tener ganancias y maximizar esas ganancias, van a tener que seguir, les guste o no, una sobrecarga progresiva, entendiendo, como dije antes, que no siempre más es mejor, pero sí hay formas de hacer que la demanda y que el estímulo sea siempre mayor. Y dejo para el final la parte en la que voy a explicar algo. ¿Y por qué dejo para el final esta parte? Porque me parece muy interesante para la gente que entrena en casa y que realmente tiene un material más limitado.
Oye, Tommy, sí, yo tengo 2 mancuernas de 7 kilos. No puedo subir más. Puedo hacer, como tú dices, más repeticiones, pero me estoy cansando, estoy aburrido. O puedo hacer, como dices tú, Tommy, más series. Estoy haciendo, pero es que ya llevo 5 series, ¿a dónde voy? Y es verdad, tienen razón. Hay otra forma de progresar que se llama el tiempo bajo tensión muscular. Y a partir de ahí vamos a desarrollar algunas de ellas. Déjenme que lea un poco porque así no me pierdo, porque como después voy a ir para atrás, así aprovecho. Sonia dice, eso estoy haciendo ahora, acortando, entiendo que es acortando los tiempos de recuperación de 1 minuto a 35 segundos he andado. Te refieres a la recuperación entre ejercicios, ¿verdad, Sonia? Es decir, que antes recuperabas 1 minuto y ahora estás recuperando menos. Por lo que creo que estás haciendo super series y si te vayan así, perfecto. Si levantas el mismo peso y eres capaz de descansar menos, también es un modo de progresar. Saludos, mi Roque. Bien, otra forma de progresar cuando no tenemos demasiada carga, cuando estamos en casa trabajando con poco equipamiento. Bien, las pausas. Es la primera. Vamos a trabajar con el tiempo de tensión, cómo controlamos. Realizar una pausa en el momento de mayor contracción muscular es algo verdaderamente increíble y que tiene muchísimo valor. Y no solo para los que trabajan fuerza máxima, eso está demostrado claramente en el mayor reclutamiento de fibras, cuando haces pausas en un squat, por ejemplo, casi al final de tu squat, sino también para la gente novata. Y de hecho, cuando yo empiezo a trabajar con las personas, normalmente lo que le pido siempre es trabajar con los tempos. Un tempo lento en un ejercicio te va a dar un mejor desarrollo. La gente normalmente cuando les enseñas a hacer un ejercicio de hombros, pum, la parte baja la tiran o en squat se van abajo y tiran, hace una especie de rebote. Y con el tempo despacio, con el slow tempo, lo que yo les enseño básicamente es a controlar a favor de la gravedad en la fase excéntrica su cuerpo y absorber esas fuerzas. Entonces, podemos trabajar en ese sentido con pausas que pueden ser de 2, 3, 5 segundos. Podemos trabajar con lo que llamamos excéntrico acentuado, que es a favor de la gravedad cuando la musculatura se está alargando en contracción, pero alargando, hacer unos tempos de entre 6, 5, 6, 8 segundos. Podemos hacer lo que llamamos también excéntricos isométricos, que es bajar despacio, mantener abajo en este caso y volver a subir. ¿Vale? Hay varias opciones de esas. Y yo voy a explicarles algunas con dos ejercicios básicos. Uno es el squat goblet, porque todos podemos hacerlo en casa con una pequeña kettlebell o mancuerna. Y un press sobre la cabeza, que para la gente que no tiene banco es interesante, es un press Z, que a mí me gusta mucho y ahora se lo voy a explicar. Otra cosa que se me olvidaba es también las prefatigas. Hacer una prefatiga es un poco más avanzado. Supone, antes de iniciar el ejercicio, yo se los explicaré después, aguantar unos 15, 20 segundos. Bien, me voy a ir a retirar para atrás y vamos a ir con el squat goblet, cómo, trabajando con los distintos tempos, podemos progresar en nuestras demandas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes? No. Mónica, sí. Vale, perfecto. Bueno, entonces, squat. Voy a bajar un poquito esto, si me permiten. Para que a ver si me vean mejor, espero que no se me caiga esto. Dios mío. Vale. Vean que yo tengo se ve un kettlebell que pesa 10 kilos. No pasa nada si pesa 8, si pesa 6. El objetivo es variar y cómo mejorar. ¿Vale? Entonces, lo primero son slow tempos. Si yo estoy acostumbrado a trabajar en casa y boom, 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 sin ningún control y soy capaz de hacer 10, 15, 20 con estos, tengo que cambiar algo para que produzca en mi organismo
un tipo de estímulo que haga que mi organismo se obligue a retarse para adaptarse a ese nuevo estímulo. Entonces, como decíamos, hacer una pausa de 3-5 segundos en el momento de mayor contracción, de mayor tensión muscular. Entonces, estamos aquí y con la misma pesa bajo y 3, subo. 3, subo. 3, subo. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, pausas. Excéntricos acentuados. Significa, en cristiano, bajar mucho más despacio, por lo que hay mucho más tiempo de tu musculatura en tensión. Y además adquieres un mayor control. Entonces, simplemente la bajada la vamos a hacer en unos 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. ¿Vale? La siguiente, excéntrico isométrico. Voy a bajar despacio y abajo voy a aguantar. Es una pausa que no tiene que ser muy larga, pero sí aguantar el control. Entonces, estoy ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Quieto. Arriba. Y arriba. ¿De acuerdo? Y en la última, que es la que les hablé antes, es la prefatiga. La prefatiga es un poco más avanzada y supone empezar con unos 10-15 segundos abajo. Entonces yo bajo con control, pero no, bajo con control no, primero yo empiezo abajo, es decir, me quedo abajo y ahí, 1, 2, 5, 8, 10, por ejemplo, y a partir de ahí hago repeticiones normales. Y otra que es de una mayor riqueza, de una mayor exquisitez muscular cuando estoy buscando tamaños musculares y daños metabólicos, es lo que se llama tensión constante. La tensión constante significa no parar nunca ni arriba ni abajo y con un especial control lento. Entonces es aquí y no llego arriba. Estoy oficial. Ups. Perdón, ¿están ahí? Bien. Bueno, como ven, vale, hacer este ejercicio, me dice Sonia, hacer este ejercicio levantando un poco los talones, apoyándose en una colchoneta o en un par de discos. Si tienes que levantar los talones porque la dorsiflexión tuya del tobillo no es demasiado buena y es un dato que va en contra de la profundidad del squat, lo puedes hacer en un par de discos, mejor que si la colchoneta es dura así, y si no en un par de discos, para que la flexión de cadera y la rotación externa de cadera sean mucho mejor. No pasa nada con alzar los tobillos para hacer un buen squat, ¿vale? Porque hay gente que... Yo soy una persona con muy buena movilidad de tobillo y con buena movilidad en general. Hola, Claudia. Pero sí, lo puedes hacer. Todas estas modalidades que acabo de hacer, yo las usé mucho incluso con deportistas de rendimiento durante el confinamiento, porque en el confinamiento hubo demasiado ejercicio para todo el mundo. Es decir, se puso un ventilador y ahí se pusieron entrenamientos sin ton ni son. Y yo siempre me acordé de las personas que están acostumbradas a entrenar bastante duro en el gimnasio a nivel muscular, e hice algo para ellos, escribí un artículo y ellos estuvieron trabajando así, con prefatigas, con tensión constantes, con excéntricos acentuados. Les aseguro que se puede hacer un trabajo increíble sin tocar una sola pesa.
Claudia, ¿y apoyada en la pared de forma isométrica? Sí. Lo que pasa que eso es un squat isométrico que está bien. Los isométricos son geniales, pero yo siempre los acompañaría de algo tan dinámico. Es decir, por ejemplo, yo puedo hacer lo mismo que Claudia decía antes, yo puedo hacer un isométrico en la pared, que no sé si ahí me ve, no se me ve mucho, pero donde yo estoy parado unos 20, 30 segundos, que es la prefatiga de la que yo hablaba, y créanme que aquí 30 segundos se notan, y justo cuando salga de ahí, cojo el kettlebell y hago las repeticiones. Está siendo prefatiga isométrica más. Joao utilizó estas estrategias, como está diciendo, y le han ayudado mucho. Me alegro mucho por usted. Vale. Vamos a explicarlo con otro ejercicio. Con un ejercicio que se llama el press Z. Cuando tengo que hacer un press en casa, mucha gente tiene banco, pero otras personas no tienen banco. Entonces, se me ha ocurrido hacerlo con un ejercicio que realmente no necesitas nada más que 2 mancuernas. Voy a bajar esto un poquito y espero que no se me caiga otra vez. Bien, yo tengo 2 mancuernitas aquí, son de 6 kilos. El press Z, me da que me voy a ir muy abajo. Voy a bajar esto un poquito. No, me voy más lejos yo, me voy más lejos. Vale. ¿Está bien por ahí? El press Z es un ejercicio que a mí me gusta mucho, porque es un ejercicio en el que vas a hacer un press por encima de la cabeza, que es este, y prácticamente no puedes obtener ninguna ayuda del cuerpo. Prácticamente no hay ninguna oscilación ni nada porque todo tu tren inferior está apoyado en el suelo. Entonces, como digo, si yo tengo este ejercicio que lo puedo hacer alterno o lo puedo hacer ahí, también puedo hacer las mismas técnicas que he utilizado. ¿Vale? Yo puedo establecer una pausa en el momento de mayor tensión, que en el caso del hombro es aquí. No me hagan esto, porque si no aquí está casi descansando y lo se mantiene. ¿Vale? Entonces, yo hago pausa aquí. 2, 3. 3. ¿Vale? Excéntrico acentuado, lo puedo hacer también. Voy arriba y bajo en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. También puedo hacer el excéntrico isométrico, bajando en 5, 2, 3, 4, 5. Quieto y arriba. Muchas opciones. Puedo hacer prefatiga. Aquí no lo recomiendo tanto, pero puedo hacer una prefatiga en el que yo estoy aquí unos 10-15 segundos y a partir de ahí empiezo las repeticiones. Y puedo hacer también, como no, tensión constante, en el que despacio sin parar y siempre el mismo control. Y ya les digo que yo ya tengo los hombros al queso. Bueno. Básicamente es eso. ¿De acuerdo? Formas de progresar sin tener mucha equipación, mucho equipamiento en casa, es lo que yo les quería explicar ahora. No hay que volverse locos, porque si normalmente nosotros tenemos bastante material, solamente con aumentar repeticiones, con aumentar kilos ya vamos mucho a mejorar. Pero siempre tengo que pensar también en esa gente que está acostumbrada a entrenar y que tiene poco equipamiento en casa y darles otra posible opción de cómo progresar en los ejercicios. Entonces, hemos hablado de aumentar los kilos, hemos hablado de aumentar las repeticiones, de incluso aumentar las series, hemos hablado de recortar los tiempos de descanso
o de recuperación. Y hemos hablado de aumentar el tiempo bajo tensión muscular, que es esto. Ahora bien, cuando utilicemos destrezas de estas como jugar con los tiempos en tensión muscular, lo que sí que no les recomiendo es que de las 3 series que tienen ese día, las 3 la utilicen bajo el paraguas de por ejemplo, pausa. 3 series de 10, entre 10 y 12, con pausas de 3 segundos. Todavía ahí puedo pasar, pero hacer 3 series de 6, 8 repeticiones en excéntrico acentuado será bastante duro de principio. Entonces, lo que yo haría es, de las 3 series del día, si son 3, solamente la primera, que es la que estoy más fresco, haría la nueva modalidad, por ejemplo, excéntrico acentuado, o prefatiga, etcétera, etcétera, y las otras 2 las haría de forma normal a como lo estaba haciendo. Ya es progresar. ¿De acuerdo? Siempre que utilicen repeticiones manipulando el tiempo, los tempos, y por lo tanto el tiempo en el que el músculo está bajo tensión, no se me vayan a repeticiones muy altas. Estamos contando casi el tiempo que dura. Pero en los ejercicios que yo he hecho, por ejemplo, de bajar muy lento en 6-8 segundos y volver a subir, no se me vayan a más de incluso 6 repeticiones máximo, porque puede ser demasiado. ¿Vale? Yo creo que ya está. Si hay alguien tiempo para alguna pregunta, la respondo rápido si hay alguna preguntita por ahí de alguien. Y espero que se haya entendido. No sé si me lío muchas veces, pero espero que se haya entendido perfectamente lo que quiero explicar. Si algo se tiene que quedar con esto, cuando apaguen ahora el Instagram, es, oye, que Tommy ha dicho que si estamos entrenando y queremos mejorar, mañana tengo que ser mejor. La semana que viene tengo que ser mejor que esta, ¿eh? Entonces, tengo que buscar alguna forma de ser mejor sin hacer tonterías, siempre jugando con la red de la seguridad abajo. Pues, muy buenas tus explicaciones. Gracias, Sonia, lo agradezco mucho, porque las explicaciones mías me las escucho yo, pero no sé si se transmiten del todo correctamente. Y gracias, Claudia. Bueno, gente, nos vemos mañana. Mañana, sí. Ya no me acuerdo qué vamos a hablar, pero tenemos un tema por ahí, no sé si es de ejercicios peligrosos, entre interrogantes, eso de ejercicios peligrosos. Y creo que es mañana, el miércoles. Volumen de carga para músculos pequeños y grandes. Oh, espera, que se me ha ido. Orlando dice, volumen de carga para músculos pequeños y grandes, o mejor, pocas series y congestión. Bueno, dependiendo de lo que esté buscando cada quien, Orlando, ¿vale? Porque el volumen de carga para músculos pequeños y grandes, o mejor, pocas series y congestión, depende del material que tienes, si entrenas en un gimnasio, si entrenas en casa, etcétera, etcétera. Normalmente, mis clientes que entrenan en sus casas, esas mujeres ocupadas que entrenan en casa, porque se les hace mucho mejor, la vida se adapta a ellas y entrenan a veces incluso al lado de los nenes y es genial, o en el salón, no tienen un equipamiento muy grande. Entonces, no podemos ahondar, no podemos trabajar demasiada carga, no podemos ni siquiera intentar llegar a los niveles de fuerza máxima, ¿vale? Entonces, lo que busco con ellas es casi siempre el tamaño muscular lo buscamos como tú llamas, congestión, con el estrés metabólico, con el daño muscular, que son factores que permiten el volumen muscular. Y después utilizamos ejercicios principales, globales y compuestos que no necesariamente nos llevan a un gran tamaño ni nada, pero son acciones que nos sacan un poco y nos demandan el organismo, como puede ser el levantamiento turco, que es un ejercicio excelente y que verían cómo se puede aprender desde casa. Bueno, no podemos hacer demasiadas cosas cuando tampoco hay demasiado material. No sé si te contesto, Orlando, si es a lo que te refieres. Vale. Gracias, Joao. Gracias, Orlando. Gracias, Sonia. Aclaraste muchas dudas que tenía al respecto. Uy, qué bien. Gracias, Raquel. Hola, Pops Matters, o Pops Matters, que yo me voy al inglés porque mi mujer es canadiense. Pops Matters desde Barcelona. Y me dice Joao que mañana ejercicios peligrosos.
Hasta mañana no les voy a decir lo que yo pienso. Vale. Y nada más. Suerte, buenas tardes a todos y hasta mañana. Perfecto. Gracias. Descansen.